En Vaticano de esta semana revisamos los eventos de Navidad y el Año Nuevo del Papa y él nos habla sobre un santo nuevo de la Iglesia. También echamos un vistazo a su mensaje por la paz del 1 de enero. Además, estas princesas europeas modernas trabajan juntas para recaudar fondos para la caridad del Papa y en la Universidad de Georgetown se realiza una conferencia sobre los cristianos perseguidos en Occidente. Finalmente, vemos la historia de conversión de esta estrella de tenis a continuación. La primera Navidad del Papa Francisco en Roma fue todo un evento. En realidad fue el broche de oro del año y uno al que asistieron muchísimos fieles. En el año 2013, 6,6 millones de personas participaron en sus eventos públicos. En la misa, en una abarrotada Basílica de San Pedro en Nochebuena, el Papa Francisco dijo que Jesús no es simplemente un ideal, sino una persona, el sentido de la vida y de la historia. Y el día de Navidad, desde el balcón principal de San Pedro, el Papa dio su mensaje a la ciudad y al mundo, señalando que la paz requiere un compromiso diario. La verdadera paz, como sabemos, no es un equilibrio de fuerzas opuestas. No es pura fachada, que esconde luchas y divisiones. La paz es un compromiso cotidiano, y la paz es también artesanal, que se logra contando con el don de Dios, con la gracia que nos ha dado en Jesucristo. Viendo al niño en el Belén, niño de paz, pensemos en los niños que son víctimas más vulnerables de las guerras. Pero pensemos también en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los enfermos. Las guerras destrozan tantas vidas y causan tanto sufrimiento. Demasiadas ha destrozado en los últimos tiempos el conflicto de Siria, generando odios y venganzas. Sigamos rezando al Señor para que el amado pueblo sirio se vea libre de más sufrimientos y las partes en conflicto pongan fin a la violencia y garanticen el acceso a la ayuda humanitaria. Hemos podido comprobar la fuerza de la oración, y me alegra que hoy se unan a nuestra oración por la paz en Siria creyentes de diversas confesiones religiosas. No perdamos nunca la fuerza de la oración, la fuerza para decir a Dios: Señor, concede tu paz a Siria y al mundo entero. A la Siria y al mundo entero. El Papa hizo un llamado por la paz en Nigeria, Irak, Israel y Palestina, en el Congo y el Cuerno de África. También pidió acabar con el tráfico humano y de los niños soldados y rezó por las víctimas del reciente tifón en las Filipinas. Cari fratelli e sorelle, in questo mondo, queridos hermanos y hermanas, en este mundo, en esta humanidad, hoy ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. No pasemos de largo ante el niño de Belén. Dejemos que nuestro corazón se conmueva. No tengamos miedo de eso. No tengamos miedo de que nuestro corazón se conmueva. Dejemos que se inflame con la ternura de Dios. Necesitamos sus caricias. Las caricias de Dios no producen heridas. Las caricias de Dios nos dan paz y fuerza. Tenemos necesidad de sus caricias. El amor de Dios es grande. A Él la gloria por los siglos. Dios es nuestra paz. Pidámosle que nos ayude a construirla cada día en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras ciudades y naciones, en el mundo entero. Dejémonos conmover por la bondad de Dios. muovere dalla bontà di Dio. Rezó varias veces el Ángelus con los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico. Dirigió la oración de acción de gracias por el año que pasó. Inició el año nuevo con esta misa el 1 de enero. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Es muy significativo escuchar de nuevo esta bendición precisamente al comienzo del Año Nuevo. Ella acompañará nuestro camino durante el tiempo que ahora nos espera. Son palabras de fuerza, de valor, de esperanza. No de una esperanza ilusoria, basada en frágiles promesas humanas, ni tampoco de una esperanza ingenua, que imagina un futuro mejor solo porque es futuro. Esta esperanza tiene su razón de ser precisamente en la bendición de Dios. Una bendición que contiene el mejor de los deseos,
el deseo de la Iglesia para todos nosotros, impregnado de la protección amorosa del Señor, de su ayuda providente. Azione amorevole del Signore, del suo providente aiuto. Durante su Ángelus, el 5 de enero, sorprendió a todos anunciando que visitará la Tierra Santa del 24 al 26 de mayo. Y la temporada navideña terminó con esta misa final en la Basílica de San Pedro el Día de Reyes. Es la celebración de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Pedro Fabro fue declarado santo por el Papa Francisco el 17 de diciembre. Y fue aquí en esta misa en la Iglesia de Jesús en Roma el 3 de enero que el Papa Francisco habló sobre el celo santo del jesuita del siglo XVI por evangelizar. Fue la celebración de la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús y también fue el aniversario de 200 años de la restauración de la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. Bisogna cercare Dio per trovarlo e trovarlo per cercarlo ancora e sempre. Es necesario buscar a Dios para encontrarlo y encontrarlo para buscarlo ahora y siempre. Solo esta inquietud da paz al corazón de un jesuita. Una inquietud también apostólica. No nos debe cansar de anunciar el querigma, de evangelizar con coraje. Es la inquietud que nos prepara a recibir el don de la fecundidad apostólica. Sin inquietud estamos estériles. Y esta es la inquietud que tenía Pedro Fabro, hombre de grandes deseos, otro Daniel. Fabro era un hombre modesto, sensible, de profunda vida interior y dotado del don de tener relaciones de amistad con personas de todo tipo. Sin embargo, era un espíritu inquieto, indeciso, nunca satisfecho. Bajo la guía de San Ignacio aprendió a unir su sensibilidad inquieta pero también dulce, diría exquisita, con la capacidad de tomar decisiones. Era un hombre de grandes deseos. Se ha hecho cargo de ellos, los ha reconocido. Para Fabro, cuando se proponen cosas difíciles, es cuando se manifiesta el verdadero espíritu que mueve a la acción. Una fe auténtica implica siempre un profundo deseo de cambiar el mundo. Aquí la pregunta que debemos hacernos: ¿también tenemos nosotros grandes visiones y prisas? ¿Somos audaces? ¿Nuestro sueño vuela alto? ¿El celo nos devora? Il nostro sogno vola alto, lo celo ci devora. Los llamó a superar la mediocridad y tomar sus proyectos fuera del laboratorio, ya que la fuerza de la Iglesia no es su capacidad organizativa. Su fuerza está en las escondidas aguas profundas de Dios. Fabro tenía el verdadero y profundo deseo de estar dilatado en Dios. Estaba completamente centrado en Dios. Y por esto podían andar en espíritu de obediencia con frecuencia a pie en cualquier lugar de Europa, a dialogar con todos con dulzura y anunciar el Evangelio. Pienso en la tentación que tal vez podemos tener nosotros y que tantos tienen, de conectar el anuncio del Evangelio con bastonazos inquisitorios, de condena. No, el Evangelio se anuncia con dulzura, con fraternidad, con amor. Su familiaridad con Dios lo llevaba a entender que la experiencia interior y la vida apostólica van siempre juntas. Fabro era devorado por el intenso deseo de comunicar al Señor. Si no tenemos su mismo deseo, entonces necesitamos recurrir a la oración y con fervor silencioso pedir al Señor por intercesión de nuestro hermano Pedro que vuelva a fascinarnos. Aquella fascinación del Señor que llevaba a Pedro a todas estas locuras apostólicas. A tutte queste pazzie apostoliche, quel desiderio. Antes de la procesión final, el Papa rezó ante una imagen del nuevo santo al terminar la misa. El 1 de enero fue la Jornada Mundial de la Paz. En su mensaje por esta ocasión, el Papa Francisco invitó a todos a la fraternidad, a la que llama la base y el camino a la paz. En su mensaje oficial por la ocasión, el Santo Padre afirma que si toda persona no es tratada como un verdadero hermano, es imposible construir una sociedad justa y una paz sólida. Secondo Papa Francesco, la pace
Según el Papa Francisco, la paz puede alcanzarse más fácilmente si todos los hombres pueden percibirse y optar por no ser solo similares, sino sobre todo fraternos. Desde esta base de la fraternidad, muchos aspectos de la vida pueden ser pensados nuevamente, incluyendo la política y la democracia. Creo que es más fácil obtener la paz en el contexto de una cultura en la que el individualismo y la tecnología prevalecen. Con solo romper los nuevos ídolos que son típicos de esta cultura, que la tecnología en sí misma absolutiza las cosas materiales, mientras que el mensaje del Papa Francisco invita a dar preeminencia a poner al hombre en primer lugar, por encima del dinero y la tecnología. La tecnología y el dinero son instrumentos importantes para complementar a los seres humanos a obtener la paz, pero no son las realidades más importantes. Sono le realtà più importanti. En el mensaje, el Papa Francisco dice que la familia es una fuente de fraternidad, por lo tanto es también raíz y camino primario para la paz. Añade que las guerras menos visibles son peleadas en el campo económico, en caminos que destruyen vidas, familias y empresas. El mensaje enfatiza que si bien la globalización nos acerca, no nos hace necesariamente hermanos. El Papa también pide políticas eficientes para promover la fraternidad, dar a la gente una oportunidad compartida para acceder al dinero, a los servicios, a la educación, a la salud y a los recursos tecnológicos. El mensaje indica que la fraternidad puede ayudar a enfrentar problemas como la drogadicción, el desperdicio de recursos naturales, la explotación del trabajo, la especulación financiera, la prostitución, el tráfico humano y la esclavitud. Quédate con nosotros, después del corte hablamos con un arzobispo pakistaní y 2 princesas europeas recaudan fondos para el Papa Francisco con un libro de dibujos. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. Para el Papa Francisco, promover el diálogo del encuentro es una faceta importante en la vida de todo cristiano. En algunos lugares puede ser más difícil que en otros crear este compromiso. Este arzobispo del Pakistán estuvo en Italia en el 2013. Dio una mejor idea de lo que significa ser cristiano en Oriente. Creo que mucha gente no sabe que cuando hablamos de los cristianos, los católicos y los protestantes juntos, nos referimos al 2,5% de la población en Pakistán. En un país musulmán con una población con un 95-96% de musulmanes y con el resto de otras minorías. Según nuestra Constitución, tenemos libertad religiosa y si se va a Pakistán se pueden ver muchas iglesias. De hecho, tenemos muchas escuelas cristianas, católicas y protestantes, hospitales y trabajamos con los discapacitados, con drogadictos. Todo el trabajo que hacemos relacionado a la educación está abierto a todos. En nuestras escuelas tenemos muchos alumnos y profesores musulmanes. Tenemos cristianos y musulmanes trabajando juntos en buena parte del trabajo que hacemos. Esta es la imagen general, pero en años recientes hemos experimentado la intolerancia hasta el punto que ahora estamos siendo atacados. Ahora tenemos un gobierno democráticamente elegido, pero el talibán u otros grupos extremistas que no son los talibanes, sino que tienen otros nombres, son una pequeña minoría muy fuerte por los métodos que usan. Estos grupos extremistas islámicos no son para nada la mayoría. De hecho, usan métodos de violencia e incluso de suicidio con bombas, un nuevo fenómeno en Pakistán. No creen en la democracia, quieren un Estado islámico, quieren leyes islámicas, quieren un Estado que no es Pakistán. Entonces esa es la lucha básica ahora, que pasa por entender cómo una pequeña minoría, como los cristianos o los hindúes, están sufriendo ante una nueva forma del Islam, una nueva forma violenta y militante del Islam que promueve la yihad o guerra santa. Mientras el arzobispo Kutz y otros cristianos trabajan para generar conciencia sobre su situación, gente como el padre Brian Lobo en la Universidad Gregoriana de Roma están trabajando a puertas cerradas en Occidente, construyendo canales para el diálogo interreligioso y llevando paz a las regiones atribuladas. Todo el concepto de estudiar las religiones y las culturas aparece precisamente porque ha habido un gran interés en la gente, especialmente también en cristianos y no cristianos, para conocer otras religiones y al mismo tiempo ver la situación presente en el mundo, la violencia que ocurre en razón de la religión. Se abusa de la religión políticamente y de otra manera. Con todos estos problemas pensamos que un estudio de las religiones y las culturas es importante, pero también para desafiar nuestra fe o mirar nuestra fe con una perspectiva más amplia. Necesitas distintas perspectivas. El Centro de Estudio de otras religiones y culturas nos ayuda a conseguir esto. Con esta idea en mente, primero fue iniciado el Centro de Estudios Religiosos y Culturas.
Luego se integró al centro la Facultad de Misiología. Pero entonces, durante el último año, pensamos en profundizar en los asuntos teológicos y esenciales de las religiones y las culturas desde la perspectiva cristiana. Es por ello que comenzamos este departamento de Teología de las Religiones, el cual es una teología cristiana o una perspectiva cristiana para estas religiones y culturas. De entrada puede haber muchos prejuicios, puede haber muchos sesgos o concepciones erradas respecto a otras religiones que pueden causar violencia, que pueden hacer que un líder hable sobre otra religión de forma muy equivocada. Allí es donde creo que el diálogo interreligioso ayudaría a cambiar estas concepciones erradas, que nos ayudaría a comprender que hay muchas cosas buenas en la otra religión que no somos capaces de ver en razón de nuestros prejuicios. También nos ayuda a interactuar con el otro. Hoy el diálogo se ha convertido en una palabra repetida que yo llamaría interacción interreligiosa. No es solo hacer preguntas sobre la religión del otro y sus conceptos, sino trabajar con el otro, ayudarse para la paz mundial y la armonía de un mundo mejor. And to build a better world. Dos princesas han lanzado un libro titulado Buenos días, Monseñor, para recaudar fondos para el Papa Francisco. Incluye 60 retratos de cardenales, obispos y del mismo Papa Francisco, dibujados por la princesa alemana Gloria von Thurn und Taxis. La princesa italiana Alessandra Borghese trabajó con ella para completar el libro. La idea surgió después de que Gloria comenzara a pintar gente del Vaticano, amigos y gente importante, como cardenales y obispos, y creo que lo hizo muy bien. Está lleno de humor, de frescura y creatividad, y pensé que debía hacerse una exhibición y un libro, pero ella dijo, venga ya, eso es demasiado, es solo un dibujito. Entonces la alenté mucho y siguió dibujando y lo hizo muy bien. Tuvimos una buena cantidad de retratos, como unos 50. Luego decidimos llamar a mi prima, Valentina Moncada. Ella es una muy buena galerista en Roma. Trabajamos juntos y organizamos una obra benéfica para el Papa. Reunimos dinero, lanzamos el libro, ella organizó la muestra y aquí estamos. Estamos aquí para presentar el libro Buenos días, Monseñor, un libro de dibujos con 60 coloridas ilustraciones sobre aquellos que trabajan con el Santo Padre. Nos encontramos ahora en la zona secreta de la Galería Borghese, lo que significa que aquí tenemos pinturas de los siglos XVII y XVIII que no están exhibidas en museos, sino aquí. Después irán a otra exhibición. Su Majestad Valentina Moncada y Alessandra Borghese estuvieron buscando un lugar para presentar el libro. Luego el director de la Galería Borghese generosamente dijo, tengo una sala hermosa y pueden usarla. Naturalmente, estamos emocionados porque se nos permite presentar nuestro libro en estas bellas salas y mostrar nuestros dibujos. Unser Buch präsentieren zu dürfen und die Zeichnungen auszustellen. Now we want to gather the money. We hopefully will have a good check for the Pope. Ahora queremos reunir dinero, esperamos tener un buen cheque para el Papa y esperamos hacerlo sonreír con esta bonita exhibición. La idea es acercar esta gente a la gente de a pie y hacerles entender que el Vaticano puede ser un lugar alegre con gente normal y que es cercana. Nos sentimos muy unidas al Santo Padre y por eso, con esta acción, con los dibujos que se venden, los fondos de estas ventas irán a la limosnería apostólica del Papa, porque queremos reunir donaciones para el Papa y apoyarlo, porque él es el Papa de los pobres y nosotros tenemos un corazón para el Papa y creemos que si vendemos todos aquellos dibujos deberíamos poder ayudar al Papa. Amamos a este Santo Padre y queremos ayudarlo. Copias firmadas del libro ya están en venta por $69 cada una y por $1.376 se puede tener una copia del libro, además de un dibujo enmarcado. Justo antes de las Navidades tuvo lugar esta conferencia en Roma sobre el cristianismo y la libertad. Fue organizada por el Centro Berkeley de la Universidad de Georgetown. En el evento, este experto advirtió sobre algunas de las nuevas tendencias problemáticas en la persecución de los cristianos en el mundo.
Christians are very widely persecuted, probably. Los cristianos son ampliamente perseguidos, probablemente en 443 países, y hay muchas razones, pero quiero enfatizar que los patrones sobre los que estamos hablando no son como aquellos que permanecen en el mundo comunista o el Medio Oriente. No es persecución en ese sentido, es algo preocupante. Se ven ahora familias alemanas que educan a los hijos en casa pidiendo asilo en Estados Unidos. La gente es despedida de sus empleos por tener símbolos cristianos. Estas cosas son nuevas y luego hay un debate sobre la religión y la vida pública. De hecho, un centro importante de estadísticas de religión afirma que lo que se mide es la hostilidad religiosa en Europa Occidental, que ya es tan alta como el Medio Oriente. Mientras el secularismo occidental no es tan grave allá, hay varias tendencias ominosas, y creo que necesitamos estar conscientes de ellas en términos de discriminación laboral, la capacidad de decir lo que uno piensa y la posibilidad de vivir la fe. Las cosas realmente están empeorando en Occidente. Son tendencias de largo plazo en el mundo occidental que debilita la cristiandad, y se tienen patrones que son muy fuertes en el sistema educativo, con la premisa de que en una sociedad secular no hay lugar para la religión. Puede ser privada en tu casa, en tu iglesia, pero no tiene lugar en la sociedad. Esto es nuevo y es una perspectiva muy poco frecuente. Junto a esto está la idea de que la sociedad no puede estar abierta si la religión está presente. Entonces, lo que está pasando, en vez de eso, es que hay una sociedad generalmente abierta en donde la gente secular es libre. Los cristianos, los hindúes y otros son libres. Y la sociedad secular es donde la ideología secular toma forma. Entonces, no es una perspectiva tradicional europea secular, que tiene cosas muy buenas. Es más como la perspectiva turca bajo Kemal Atatürk, donde el Estado tiene una ideología particular y exige que todos la tengan. Así que yo lo llamaría un cambio de una sociedad plural a una sociedad ideológicamente secular. Mientras tanto, uno de los miembros de esta multitud ve lo mismo desde su puesto en Oxford. Quédate con nosotros, después del corte conoceremos a una campeona italiana de tenis que tuvo una conversión y reemplazó el deporte con el Señor en su corazón. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. Con su vida en crisis, esta exjugadora italiana de tenis experimentó una profunda reversión al catolicismo. Mara Santangelo tiene 32 años. Se retiró tempranamente de su carrera tenística en enero del 2011. Tomó esa decisión después de un doloroso problema en el pie que la dejó fuera de los campos de juego. Una operación y un viaje a un santuario mariano la acercaron nuevamente a Cristo. Es muy especial porque tuve una relación turbulenta con el Señor. Vengo de una familia cristiana católica, pero tuve una fe tibia. Tuve una relación con Dios solo en momentos de necesidad, sin nunca agradecerle por tantos dones en mi vida. Todo sucedió en mi operación, cuando me preguntaba por la razón de todo este sufrimiento. Me pregunté qué sería de mi futuro. Hice esta peregrinación con gran curiosidad, no porque realmente sintiera que la necesitaba. Vi la voz, la paz, la serenidad de la gente que estaba a mi lado y me dije, yo también quiero esta paz, que nunca había tenido en mi vida, porque siempre estuve en búsqueda de cosas materiales, en búsqueda del éxito, en búsqueda de mí misma, y en vez de eso allí encontré a Dios. Y cambió mi vida, porque sentí fuertemente el deseo de emprender este camino de fe y el deseo de caminar con Él. Entonces dejé mi carrera, el tenis, con convicción. Y una vez que volví a Italia, me puse a buscar gente que pudiera ayudarme en la fe, en este camino. Me preparé para recibir el sacramento de la confirmación, porque cuando hice esta peregrinación yo no estaba ni siquiera confirmada, y así empezó el camino a la felicidad. Al principio tenía todo lo que el mundo cree que es todo: fama, dinero, éxito, gente que me admiraba, la prensa que te alababa, pero no era para nada feliz. Hoy he perdido todo ese todo. Pero puedo decir que ahora tengo mi todo, el todo para nosotros, los cristianos católicos, que es Dios. Eso significa poner a Dios, a la oración y la Eucaristía primero. Hoy estamos haciendo esta hermosa entrevista frente a una fantástica iglesia, lista para encontrar a Jesús, quiero decir, lista para escuchar misa. Para mí, esas son las prioridades de mi vida ahora y soy verdaderamente feliz. Queste sono le cose prioritarie nella mia vita oggi e ne sono veramente felice. Aunque sufrió el dolor durante su carrera, siguió jugando, llegando hasta el campeonato de Wimbledon en el 2007.
Todas estas experiencias me han permitido contar mi vida en un libro que fue lanzado en febrero. El libro se llama Te prometo, porque mi historia nació precisamente con una promesa que hice en los brazos de mi madre para convertirme en una jugadora profesional de tenis un día. Luego, a la edad de 16, mi madre murió en un accidente de tráfico y esta promesa, después del momento de su muerte, se convirtió en mi razón de vida. Tenía que alcanzar a toda costa lo que era un sueño que en consecuencia se convirtió en el mío. Pese a tanto dolor físico, porque nací con una malformación en el pie que me hacía sufrir mucho, así como el dolor de mi alma, porque mi mamá no estaba allí, me hicieron alcanzar el logro más grande del tenis. Pienso en la Copa Mundial en 2006, cuando jugué con un equipo fantástico de Italia. Pienso en la doble victoria de Roland Garros, las semifinales en Wimbledon, jugando el campo central de Wimbledon contra una de las mejores jugadoras del mundo, Serena Williams. Tantos éxitos. Describo mi historia con la esperanza de que algún día sea traducida a muchos idiomas, incluso al español. Estamos viajando por toda Italia, pero encontrarme con jóvenes y tratar de transmitirles lo que he encontrado en el encuentro con Dios es maravilloso. Todo ha cambiado en mi vida, porque si pienso en la vieja Mara, veo una persona muy cerrada, una persona que no era capaz de sonreír a la vida o de dar gracias por tantos dones recibidos. Una persona que, pese a tenerlo todo, no era capaz de ver. Yo no era capaz de dar amor a otros, porque siempre estuve concentrada solo en mí. Hoy soy capaz, gracias a la fe, de curar todas esas heridas de mi pasado. Me siento verdaderamente libre de ser capaz de amar, de estar con la gente, de ser capaz de ver lo que se sucede en las mentes de otras personas y de ayudarlas. Esto es realmente un milagro enorme, lo que sucedió con mi vida. Y no dejo de agradecerles a María y a Jesús por realmente traerme a este nuevo camino. Ringraziare Maria e Gesù che mi hanno ridato veramente un nuovo percorso, un nuovo cammino. Papa Francisco visitó al ex Papa Benedicto XVI el 23 de diciembre por la tarde. Lo visitó en su hogar, el monasterio Mater Ecclesia, en los jardines del Vaticano. Los dos se saludaron cariñosamente y rezaron juntos brevemente en la capilla de Benedicto. Tuvieron una conversación en privado e intercambiaron deseos navideños. El Papa Francisco también saludó al grupo de empleadas que cuidan de su predecesor en el monasterio. Fueron las primeras Navidades para el Papa Francisco como Papa y para su predecesor como Papa jubilado.